En la clase anterior mirábamos que para el caso de un oscilador amortiguado y forzado, las constantes que aparecen aquí, que son la masa del oscilador, la constante del muelle que lo obliga a oscilar y la cantidad de amortiguamiento debida al medio a través del cual se mueve el oscilador, son totalmente relevantes a la hora de calcular y predecir cómo va a ser el comportamiento del mismo. Hacemos la definición de la impedancia en términos de estas cantidades ya conocidas, particularmente este término que nosotros lo calculamos en el vídeo anterior y que aparecía, como ustedes pueden observar, en propiedades del oscilador como la magnitud de la velocidad. Se puede observar que ese término aparece aquí y entonces nosotros simplemente lo estamos renombrando y lo llamamos impedancia, y la impedancia queda entonces definida en términos de la masa del oscilador, la frecuencia externa al sistema, la constante del muelle que está haciendo que oscile y el amortiguamiento. Entonces aprovechamos para redefinir dos cantidades. Esta que está entre paréntesis la estamos llamando reactancia y se denota con la letra chi, y lambda lo vamos a redefinir como R y lo vamos a llamar la resistencia, puesto que el amortiguamiento es una resistencia al movimiento. Usted en su curso de física 3 verá que allá también va a aparecer una resistencia y que va a tener propiedades muy similares a las que hemos estado mirando. Entonces, dada la definición de Z y las definiciones para chi y para R, pues podemos escribir Z de esta manera y ver que se puede representar como un triángulo rectángulo. Observe que este triángulo rectángulo nos recuerda a uno que ya habíamos definido en las clases anteriores. Vamos a mirarlo, que es este triángulo que estamos viendo aquí. Vamos a demostrar que estos triángulos son totalmente equivalentes. Por ejemplo, calculemos tangente de alfa. Tangente de alfa sería este término sobre este término, que viene siendo este término que están viendo ustedes aquí. Si hacemos álgebra, por ejemplo, factorizo omega f, quedaría omega f adentro del paréntesis y acá este omega f en el denominador para compensar. Recuerde que omega 0 es raíz de k sobre m, por lo tanto omega 0 al cuadrado simplemente es k sobre m, y acá abajo hay que usar el hecho de que 2 gamma por definición es lambda sobre m. Omega f sobre omega f, que era este mismo, se van a cancelar, quedándome omega f menos k sobre m por omega f, simplemente lo he reescrito, y hacemos álgebra. Este me pasa a multiplicar a todo esto, quedándome esta expresión de esta manera. Y mire que acá volvemos a tener a chi y abajo lambda que es r. Tangente de alfa entonces es chi sobre r, y si miramos este triángulo que acabamos de definir hace un momento, pues tangente de alfa es chi sobre r. Entonces estamos viendo que los triángulos son totalmente equivalentes. Por otro lado, hay que recordar que la fuerza externa se define de esta manera, como una fuerza oscilante, y la velocidad quedó definida de esta otra. Estas dos las vimos en el video anterior. Entonces se puede observar que también puedo expresarlas como vectores rotantes, y coseno de omega ft, donde omega f por t viene siendo el ángulo que va desde 0 hasta omega t. Omega t menos alfa pues sería el omega t restarle un alfa, y ese es el ángulo para b sub 0. Entonces estamos viendo que si alfa es positivo, al estar este menos aquí, b sub 0 quedaría retrasado respecto a f0, y si alfa fuera negativo, con este menos daría más, entonces b sub 0 se adelantaría respecto a f0, lo que en resumen podemos nosotros escribir aquí. Aquí tenemos respecto a alfa, tenemos estas dos condiciones. Por otro lado, en la resonancia, alfa es igual a 0, y si alfa es igual a 0, miramos de la gráfica que el vector rotante de la fuerza coincide con el de la velocidad, entonces la fuerza y la velocidad van a estar apuntando en la misma dirección, quedando entonces determinado el hecho de que en la resonancia la velocidad y la fuerza van a estar en fase, que decíamos que era la condición más óptima para la transferencia de energía a un oscilador. Ahora, normalmente es importante calcular la potencia transferida desde el agente externo hacia el oscilador. Para ello recordemos que potencia es fuerza por velocidad, donde fuerza está dada por esta expresión
y la velocidad por esta otra. El hecho de poder escribir la velocidad de esta manera es muy fácil verlo, porque mire que si yo sé que V0 es F0 sobre Z, porque al mismo tiempo del video anterior también habíamos probado, por acá lo tenemos, que la velocidad es F0 sobre todo este término que demostramos, o más bien lo definimos como la impedancia, F0 sobre Z. Entonces tenemos, por un lado, que la velocidad es F0 sobre Z, y yo aquí voy a multiplicar por coseno de omega ft menos alfa, y lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha. Entonces V0 por coseno de omega ft menos alfa no es más que V. Entonces yo puedo expresar la velocidad como, todo esto es V, recuerden, ¿no? Entonces como F0 coseno de omega t menos alfa sobre Z, que es lo que estamos usando nosotros aquí. Luego, haciendo el álgebra, F0 con F0 es F0 cuadrado sobre Z, el producto de los dos cosenos, y este segundo coseno lo expando ya que es el coseno de una resta de ángulos, quedándome entonces al introducir coseno dentro de este paréntesis toda esta expresión. Normalmente cuando nosotros medimos, lo que medimos es la potencia promedio, entonces hay que calcular el promedio de toda esta expresión, donde hay que tener presente que esto es constante, coseno alfa es constante, seno alfa es constante, o sea que hay que promediar es coseno de omega ft cuadrado, coseno de omega ft y seno de omega ft. De la matemática sabemos que el promedio de coseno y seno es 0, o sea que este término se va, y también sabemos de la matemática que el promedio de coseno cuadrado es un medio, quedándonos entonces que para la potencia promedio simplemente va a ser el 1 medio de este por F0 cuadrado sobre Z por coseno de alfa. Este es el promedio. Por otro lado, yo puedo tener otras expresiones como pueden ver aquí para la potencia promedio. Tenga presente que F0 sobre Z es V0, ¿no? Que es lo que hemos dicho por acá. F0 sobre Z es V0. Entonces, si F0 sobre Z es V0, me quedaría V0 por F0, esos dos, 1 medio coseno alfa. También tenga presente del triángulo que tenemos arriba, que coseno alfa, aquí, es es R sobre Z. Coseno alfa es R sobre Z. Entonces tendríamos acá que coseno alfa es R sobre Z. Aquí voy a reemplazarlo. Coseno alfa es R sobre Z, entonces queda un R arriba, Z con Z, Z cuadrado. Tenemos este otro término que hay acá. Y al mismo tiempo, acabo de decir que F0 sobre Z es V0. Si está elevado al cuadrado es V0 al cuadrado. O sea que tenemos 4 formas de poder calcular la potencia promedio transferida al oscilador. Tenga presente también que como R es fijo, entonces la potencia queda dependiendo de la magnitud de la velocidad. Y como al mismo tiempo la magnitud de la velocidad depende de la energía, entonces la máxima transferencia de energía se va a dar cuando la velocidad sea máxima. Me refiero a la magnitud de la velocidad, es claro. Entonces, en la resonancia tenemos que alfa vale 0, pero mire que si alfa vale 0, coseno de 0 daría 1. Tendría que F0 cuadrado sobre 2z es la potencia, pero al mismo tiempo tengo este otro término que aparece acá. Y para que eso sea cierto, entonces en esa situación R sobre Z debería ser 1, para que esto sea igual a esto, teniendo que coseno de alfa sea igual a 1. Entonces en la resonancia tenemos estas dos condiciones. Y si nosotros graficamos entonces la curva de la potencia promedio versus la frecuencia, pues vamos a encontrar que efectivamente hay un máximo en la potencia, el cual se está dando para la frecuencia de resonancia igual a la frecuencia natural del sistema. Es decir, cuando la frecuencia externa coincide con la frecuencia natural del sistema, tenemos una máxima transmisión de energía hacia el oscilador.